Hola, muy buenos días, jóvenes. El día de hoy empezamos con un nuevo tema de la materia de Ciencias Sociales, impartida por la maestra Diana Viles Ortiz y su servidora Adriana Lucía López Ruiz. Comenzamos. El contenido específico que se piensa trabajar durante esta clase refiere a las principales aportaciones de los representantes del Poder Ejecutivo en nuestro país. El aprendizaje esperado que trabajaremos refiere a analizar la importancia de los cambios estructurales de la Carta Magna de 1917 y su impacto en la vida social contemporánea. Para empezar, tendríamos que saber qué es la Carta Magna. Bien, la Carta Magna es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este se fundamenta la ley máxima y suprema de un país o un Estado. En ella se especificaron los principales derechos y deberes de sus participantes y define la estructura y organización de un Estado. La Carta Magna fue promulgada el 5 de febrero de 1917 en el Teatro de Iturbide, en la ciudad de Querétaro, en la cual es la Carta Magna que actualmente nos rige. Con ella se dio origen al constitucionalismo social, el cual establece que la máxima ley del pueblo no solo debe fijar la base organizativa de un Estado, más bien debe de ser garante de los derechos sociales, económicos y culturales de las diferentes clases sociales. En la Carta Magna reside en la responsabilidad ineludible del Estado mexicano con el desarrollo integral de sus ciudadanos. En 1917 tiene sustento una serie de principios políticos que el pueblo mexicano ha ido adoptando desde el Congreso de Chilpancingo. Estos principios son los siguientes. El primero nos habla de que cada ciudadano tiene derecho a la soberanía popular, a la garantía de derechos individuales y sociales, al sistema representativo de un gobierno, a la división de los tres poderes por los cuales se rige el Estado. Nos habla de un sistema federal, también sobre la rectoría del Estado, sobre el desarrollo nacional y la economía mixta, así como la separación entre el Estado y las iglesias. Ojo con este último. Recordemos que antes de que existiera la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o lo que es la Carta Magna, la Iglesia definía, en este caso, los castigos que iba a recibir cada persona que en este caso estuviera recibiendo una ofensa. Si ustedes recuerdan un poco, quizás podríamos hablar sobre la Inquisición, donde a cada falta quienes definían cómo las personas tendrían que ser castigadas, lo definía realmente la iglesia o en este caso los sacerdotes o los frailes que llegaron desde la conquista de Hernán Cortés. Es por eso que en esta constitución se dejó de fuera la iglesia para cualquier obligación o derecho que pudiera tener cada ciudadano como ente individual. ¿Ok? Ahora, la constitución está estructurada de la siguiente manera. Consta con 9 títulos, 136 artículos y 16 transitorios. En la primera constitución de la historia incluye derechos sociales. Sin embargo, la constitución fue firmada por 209 diputados. Bueno, en este caso es solamente un dato, con la misma pluma con la que se firmó el Plan de Guadalupe. Cabe mencionar que el único estado que no participó en la firma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue el estado de Campeche. En ese momento contaba con 2 diputados que en este caso eran propietarios o suplentes, pero no se sabe qué fue lo que causó que ellos no hubiesen querido firmar o no hubiesen firmado, en este caso, la Constitución. Como dato importante, cabe mencionar que la mayor parte de los tratados y las firmas que se llevaron a cabo en la Carta Magna fueron realizadas en cantinas o centros de reunión. Se dice que eran las más cercanas al Teatro de Iturbide. Ahora, algo importante, desde la entrada en vigor, desde el 1 de mayo de 1917, se han realizado aproximadamente 605 reformas. 22 artículos han permanecido iguales desde su promulgación, es decir, el resto han ido sufriendo modificaciones.
y la Constitución está disponible en 23 lenguas indígenas, es decir, para que cualquier persona, independientemente de la etnia a la cual ella pertenezca, pueda tener acceso a la Constitución y saber sus derechos. Bien, es importante mencionar que la Constitución ha sufrido, aquí nos dice que aproximadamente 486 cambios en los últimos 35 años únicamente. Entonces, el 70% de todas esas reformas se han modificado desde 1982, de los cuales 136 artículos aún tienen contenidos en su texto original y solo 2 se mantienen intactos, es decir, de esos 136 han ido teniendo modificaciones. Aquí nos habla del número de artículos cambiados de acuerdo al sexenio. Miguel de la Madrid cambió 66, Carlos Salinas 55, Ernesto Zedillo 77, Vicente Fox 31, Felipe Calderón modificó 110 artículos y Enrique Peña Nieto hizo 147 modificaciones. Esto cabe mencionar que la fuente que nos proporciona esta información refiere al diario El Economista. La Constitución, hay que saber un poquito de su historia. Nos dice que Francisco Villa y Zapata estaban en contra de Francisco I. Madero. Francisco I. Madero en ese momento era el presidente de la República Mexicana. Entonces, Zapata creó el Plan de Ayala, el cual sugería que las tierras se le regresaran a los pobres. ¿Por qué se le regresaron? Bueno, porque en la época del porfiriato, las tierras se le empezaron a vender a personas, en este caso terratenientes o personas las cuales ahorita nosotros conocimos eran dueños de haciendas. Se les vendieron tierras, pero quienes las trabajaban eran los campesinos. Sin embargo, el campesino nunca tenía derecho de nada de las tierras, él únicamente trabajaba, en este caso, para los hacendados o los terratenientes. No eran dueños de nada. Zapata era lo que quería, que si la persona lo trabajaba, pues que fuese de él, ¿no? Y bien, algo importante que fue pasando en la historia de México. Carranza y Obregón mandan a asesinar a Zapata. Sin embargo, algo importante, recordemos que la Constitución política fue promulgada en el gobierno de Carranza. Bien, Carranza en la Constitución colocó los artículos 3, 27 y 123, que eran aquellos por los que luchaba Zapata. ¿Ok? No se sabe qué fue lo que pasó ahí. Sin embargo, sí se sabe que lo que promulgaba, más bien por lo que peleaba Zapata, fue algo que Carranza promulgó independientemente de que ellos hubiesen mandado a matar a Zapata. ¿Ok? Recordemos que en el artículo 3 nos habla del derecho a recibir una educación. En este caso tiene que ser obligatoria, libre de cualquier creencia religiosa y aparte tiene que ser gratuita. Y esto es a nivel nacional. ¿Ok? También recordemos que el artículo 27 nos habla de que las personas podían ser propietarios de tierras y de aguas y también que se fijaba un límite territorial, es decir, entre Estados Unidos y Guatemala tenemos nuestros límites territoriales, es decir, eso ya era parte de la República Mexicana. Y en este caso, ustedes recordarán que ahorita en la actualidad hay muchas personas que cuentan con títulos de propiedad. Ajá, entonces, esto fue algo que se promulgó desde el artículo 27. Bien, en el artículo 123, recordemos que nos habla sobre la ley del derecho al trabajo o de un trabajo digno. Desde aquí empezó a surgir lo que es la Ley Federal del Trabajo, ¿ok? Y vamos a ver un pequeño ejemplo de en qué ha consistido esos cambios de la Carta Magna. Por ejemplo, el 26 de marzo del 2019 nos habla de que hubo un cambio en base a la Guardia Nacional. ¿A qué refería esto? Pues que las personas o las personas que eran detenidas tenían derechos, por lo tanto tenían que estar libres de tortura, de actos crueles e inhumanos
o degradantes, o bien o una desaparición forzada. Y como conclusión podemos decir que las modificaciones que se han dado en la Constitución en su mayoría han buscado el bienestar de los ciudadanos, que cumplan, que cada uno de los ciudadanos cumpla sus obligaciones y que se adapte a las necesidades de una población. Pues bien, chicos, espero les haya gustado mucho la clase. Por mi parte es todo y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.